¿Cómo está? Bueno, seguimos con las clases de filosofía del derecho para los alumnos del turno tarde de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Vamos a iniciar un capítulo de suma importancia, cual es el de la causa formal del derecho. Ya vimos la causa material, ya sabemos bien que el hombre es el sujeto de derecho. Ahora nos interesa ver la causa formal. ¿Qué es la forma? Lo sabemos todos, ¿no es cierto? La forma es aquella disposición que toma una cosa. La forma es aquello que nos hace reconocible las cosas. La forma es aquello por la cual denominamos las cosas. Sabemos que, por ejemplo, un escritorio puede ser de madera, pero yo no digo voy a escribir sobre la madera. Voy a escribir sobre el escritorio. No digo voy a sentarme en el hierro con goma pluma y cuero. Voy a sentarme en el sillón. Es decir, la causa formal es la que hace que denominemos las cosas como tal. Una causa intrínseca, como lo es la causa material, porque forma parte de la sustancia toda, a diferencia de la causa eficiente y la causa final, que son causas extrínsecas. Ya dijimos que no vamos a referirnos ni a la causa dispositiva ni a la causa ejemplar, aunque, como suelo decir, la causa dispositiva más bien le compete a la sociología jurídica más que a la filosofía del derecho. Es como si, ¿cómo podríamos explicar la causa dispositiva? Tomemos un cigarrillo o un fósforo. Muy bien, el fósforo lo prendemos y da fuego. El cigarrillo lo prendemos y los que fuman, fuman. Pero ¿qué pasa si ese cigarrillo o ese fósforo los mojamos en agua? No nos sirve. No están dispuestos. Es decir, una cosa es que la cosa sea lo que es y otra que esté dispuesta a servir como tal. Eso es propio de la sociología jurídica. La sociología nos va a decir si la norma sirve. Muy lindas leyes tenemos, ecológicas, pero siguen talando, siguen cazando. ¿Sirven las leyes? He ahí la respuesta. ¿Están dispuestas las leyes a? Bueno, volviendo a la causa formal, que es lo que nos interesa y no nos vamos a distraer. La causa formal del derecho entonces nos vendría a decir ¿qué es eso que hace reconocible al derecho y dijéramos, en su caso, ahí está el derecho? ¿Cuál es esa manera de presentarse la cosa? Es decir, ¿cómo se presenta el hombre en relación para decirnos ahí está presente el derecho? Si el derecho en su causa material es el hombre en sus relaciones interpersonales intersubjetivas, el hombre en bilateralidad, no el hombre aislado, ese no le interesa al derecho, no en su interioridad, no el hombre interior, le importa la exteriorización de sus actos ostensibles. Muy bien, entonces, ¿qué es eso que me permite a mí decir ahí hay derecho? Pues bien, a lo largo de la historia la respuesta fue múltiple y variada. Pero ya vamos a decir algo que se suele decir mucho en filosofía, en teología se suele usar mucho. No vamos a adentrarnos mucho en teología, pero se suele decir que algo de razón tienen cada una de las concepciones. No tienen ninguna toda la razón. No sé si me explico. Es decir, algunos nos van a decir que el derecho es fuerza. Otros nos van a decir que es un hecho social. Otros nos van a decir que es el Volksgeist o espíritu del pueblo. Otros nos van a decir que es la norma. Otros nos van a decir que es el lenguaje. Otros nos van a decir que es la cosa justa. Y podríamos decir que todos algo de razón tienen. No tiene ninguno toda la razón. Y vamos a transitar por lo primero, porque eso nos enseña cualquier metodología apropiada. Hay que partir del principio. Y el principio lo encontramos con el principio propio de lo que
podríamos llamar en la historia el inicio del saber reflexivo. Y vamos a encontrar aquellos que nos decían que el derecho es fuerza. Hoy vivimos estos tiempos de cuarentena donde más que nunca vemos que el derecho quiere empujarnos a compartir una conducta esperada en miras al bien común. ¿Cómo nos empuja? A través de la fuerza, a través del miedo, a través del temor o a través de la concientización, a través del cumplimiento, a través de la correspondencia de la conducta, a través del acatamiento. Están aquellos que antes que el Estado decidieron estar en cuarentena porque ya se hablaba de la pandemia y dijeron yo de casa no me muevo. Están aquellos que cuando el Estado habló encontraron en las palabras del Estado sus propias palabras y dijeron tienen razón, nos quedamos en casa. Y están aquellos que no les hace mella porque no les importa. Están los que han visto tantas películas de Marvel que se creen superhéroes y dicen a mí no me va a tocar, o como los vimos en la última película, aquellos que habían muerto volvieron a vivir, por lo tanto nos dicen y si me toca me curo y punto. Total, al estilo de Bolsonaro, él es un atleta, él hizo una vida muy sana y por lo tanto no le va a afectar en demasía si le llega a agarrar el coronavirus. Palabras de Bolsonaro. Entonces, está la fuerza presente en la imposición de la norma. Es más, la sociedad clama a veces en conflicto diciendo ¿por qué no los arrestan? ¿Por qué no los multan? Nos arriesgan a todos. ¿Y qué está pidiendo el pueblo cuando dice eso? Fuerza. Nos levantábamos, hoy estamos un 22 de abril, y nos levantábamos que un gobernador en el norte, en Amambay, había decidido que ya no va más, que él levantaba las barreras que tenía en la frontera, como diciendo, mi fuerza va a poder más, la fuerza, nuevamente. Y la fuerza de tarea conjunta fueron y se impusieron nuevamente, fuerza versus fuerza, diciendo que el poder ejecutivo estaba por encima de un gobernador. Fuerza también. Vemos, la fuerza está presente, por eso uno diría, tienen razón. No, algo de razón tienen. Porque dijimos que hay muchos que acataron y hay muchos que se adelantaron. Es decir, la fuerza está en el incumplidor, pero no que en aquel que cumple o en aquel que comparte, que hace suya la norma. Entonces, vamos a analizar hoy la fuerza como causa formal del derecho. Y para ello tenemos que retrotraernos en el tiempo, irnos antes de Cristo. Sabemos que en el siglo VI antes de Cristo se da el corte entre el pensamiento acrítico y el pensamiento crítico. Algunos dicen que con el nacimiento de la filosofía, con Tales de Mileto, eso lo mismo lo dice Aristóteles, no es invento, nos viene a decir que aparecen los primeros pensadores que buscan el arjeo, primer principio de todas las cosas, reflexivamente, como les suele decir en clases, el brazo que se estira y vuelve, flexión, reflexión, lo que está fuera lo hago mío, a través del pensamiento aparece la reflexión. Antes, si había una cosecha buena era porque el dios estaba feliz, tal, y si la cosecha no salía, la diosa tal se había enojado. O la Ilíada o la Odisea, bien narradas por Homero, nos contaban cómo los dioses se enojaban. En aquel catálogo de dioses que quiso poner orden Hesiodo, teogonías, cosmogonías, presentes, todos eran dioses, todo era el cosmos, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos al siglo VI, se produce el quiebre, empiezan el denominado las preocupaciones naturales, el hombre busca entender la fisis como naturaleza, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, bueno, toditos ellos, pero tenemos que esperar un siglo todavía, el siglo V, estamos antes de Cristo, por eso del VI pasamos al V. En el V, la aparición de los sofistas. Eran los tiempos de Sócrates. Sócrates buscaba la verdad, Sócrates con la mayéutica y la ironía,
mayéutica, dar a luz, ironía, preguntar. Él preguntaba, hasta que la persona interrogada no tenía más respuesta, llegando a la conclusión del solo sé que no sé nada, y a partir de ahí, mayéutica, que venía de parto, daba a luz él a la respuesta a través del conócete a ti mismo. Pues bien, Sócrates tuvo fecundos diálogos con los denominados sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Y los sofistas fueron los primeros mercaderes de la educación. Los sofistas fueron los primeros mercaderes de la educación porque fueron los primeros que lucraron con la educación. Eran relativistas, Protágoras, el hombre en la medida de todas las cosas que son lo que son y no son lo que no son. Individualistas, subjetivistas, positivistas, son los primeros que hablan de un derecho convencional. Tenían una verborragia de relumbrón capaz de convencer a cualquiera a través de palabras pirotécnicas que lo único que hacían es generar una luz que iluminaba de tal manera que cualquiera quedaba anonadado ante lo que decían. Uno le decía, ¿me podés repetir lo que dijiste? Si no tenía la misma vehemencia y fuerza y se daba cuenta. Famoso es el caso que un juez le pidió a un sofista que le repitiera los mismos argumentos y cuando se los repitió ya no le convenció. Eran artistas de la retórica. Dentro de ellos tenemos a dos fundamentalmente, Calícles y Trasímaco. A Calícles lo conocemos a través de Gorgias. Gorgias es uno de los diálogos de Platón. Dejamos bien claro, Sócrates no escribió nada. Todo lo que sabemos de Sócrates y los sofistas lo sabemos por Platón y sus diálogos. Se duda si Calícles existió o no existió. Algunos dicen que era Hipias, otro sofista que en algunos momentos en Platón le cambiaba el nombre. Pero lo cierto es que su pensamiento fue contundente. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la causa formal del derecho para Calícles? Y la respuesta es la fuerza. Vamos a leer 4 párrafos de Gorgias, donde vamos a interpretar qué nos dice Calícles. Respecto a las leyes, como son obra de los más débiles y del mayor número, a lo que yo pienso, no han tenido al formarlas en cuenta más que a sí mismos y a sus intereses, y no aprueban ni condenan nada sino con esta única mirada, para atemorizar a los más fuertes, que podrían hacerse más e impedir a los otros que llegaran a hacerlo. Dicen que es cosa fea e injusta tener alguna ventaja sobre los demás y que trabajar por llegar a ser más poderoso es hacerse culpable de injusticia. Porque siendo los más débiles, creo que se tiene por muy dichosos si todos están por un rasero. Por esta razón es injusto y feo, en el orden de la ley, tratar de hacerse superior a los demás, y se ha dado a este el nombre de injusticia. Pero la naturaleza demuestra, a mi juicio, que es justo el que vale más tenga más que otro que vale menos, y el más fuerte más que el más débil. Ella hacer bien en 1000 ocasiones que esto es lo que sucede, tanto respecto de los animales como de los hombres mismos, entre los cuales vemos estados y naciones enteras, donde la regla de lo justo es que el más fuerte manda al más débil y que posee más. Hablando mal y pronto, la fuerza, nos dice Calícles, es la esencia del derecho. Él dice que los más débiles son masa, son grupo masivo, y ellos eligen al poder de turno. Pero tienen que dominarlo por el temor, porque si no, por su riqueza y su poder, se van a terminar imponiendo. Entonces,
el derecho nace como la fuerza del más débil sobre el más poderoso. Pero él mismo nos dice que esa ficción, por decirlo así, de igualdad, no resiste la realidad donde a los hechos nos remitimos, y para aquel entonces los más poderosos eran los que realmente sometían con su poder, con su fuerza, a los más débiles. Entonces, existe el derecho porque existe la fuerza. Calícles hace una distinción entre la naturaleza, physis, de la que habíamos hecho referencia, y la ley convencional, la ley artificial, la ley creada, nomos. Él con mucha elocuencia va a argumentar que el más fuerte, naturalmente, debe aprovechar la posición de dominador, de dominante, contrariamente a lo que dicen las leyes artificialmente creadas, que están dadas para proteger al más débil. Según Calícles, la ley representa la máxima injusticia contra la naturaleza. ¿Cuál es la máxima injusticia contra la naturaleza según Calícles? La igualdad de los hombres. Porque él dice, no somos iguales. Están los débiles y están los fuertes. Y los fuertes son los más poderosos. En particular, llega a sostener Calícles que hay una dictadura de los más débiles sobre los más fuertes para someterlo. Pero esa dictadura no pasa de ser una ficción. Lo que realmente ocurre es al revés. Existe una dictadura del más fuerte sobre el más débil. Entonces, vemos por un lado que Calícles, como les decía, de quien no sabemos a ciencia cierta si vivió o no vivió, nos dice que es el más fuerte. Y en aquel entonces, sobre todo, ya no en Gorgias, sino en la República, otro de los diálogos de Platón, las leyes, la República, no vamos a adentrar demasiado, pero ahí encontramos la respuesta de Trasímaco. ¿Cuál es la causa formal del derecho para Trasímaco? Y es la fuerza. Vamos a leer el párrafo de la República que hace referencia a Trasímaco. Son 8 palabras. Son las únicas 8 palabras que tenemos que saber en este punto de Trasímaco, pero tienen elocuencia por sí sola. Sostengo que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. Entonces, la justicia es la conveniencia del más fuerte, del que tiene la fuerza. No es otra cosa. Parecería que se confunde con el pensamiento de Calícles, ¿no es cierto? Trasímaco es muy importante, él fundó la famosa academia, ¿no es cierto? Pero no es así, hay una posición, mientras vemos que Calícles parecería atacar en concreto, Trasímaco es mucho más abstracto. Parecería que Trasímaco nos da una explicación de validez universal, aplicable a cualquier forma política, sea democracia, monarquía o aristocracia. En síntesis, vemos en los dos sofistas que la fuerza hace al derecho. Para seguir el programa, tenemos que dar un salto histórico, si bien existieron otros autores a lo largo del tiempo, y tenemos que irnos a la península que en el medio conoce el Mediterráneo y que lamentablemente estos días ha estado dolorosamente presente en todos nosotros. Nos tenemos que ir a Italia y nos tenemos que ir a esa Italia separada de repúblicas, estados pontificios. Nos tenemos que ir a la Italia de Maquiavelo.
y Maquiavelo también. ¿Qué es el derecho? Y el derecho es la fuerza. Hablar de Maquiavelo para muchos es hablar del cuco. Hablar de Maquiavelo para muchos es usar un término peyorativo, maquiavélico. Fulano es maquiavélico, parece que es algo peyorativo decir maquiavélico. Esto que voy a decir sirve, y lo he dicho, lo insisto y lo insistiré en todas las clases. A cada autor hay que juzgarlo conforme su tiempo y su espacio. Querer juzgar a un autor del Renacimiento con nuestro tiempo es cometer un error gravísimo, craso, que nos va a hacer errar en la conclusión. Nos vamos a equivocar en la conclusión que alcancemos sobre el autor. Al autor hay que conocerle el tiempo que vivió, qué pasaba, esas guerras intestinas entre unos y otros, qué pasaba, qué buscaba. Y también hay que encontrarle sus problemas familiares, individuales. Hay antimaquiavélicos y antimaquiavélicos. Muchos dicen que el maquiavelismo llega hasta nuestros días. Me parece que muchos hablan de Maquiavelo sin haberlo leído a Maquiavelo. No porque necesariamente Maquiavelo sea alguien que ventajosamente influenciara, sino porque ha dicho cosas que son para tener en cuenta. Muchos le atribuyen la famosa expresión el fin justifica los medios. Primero, textualmente, esa expresión no aparece a lo largo de ninguna de sus obras. Hay un párrafo en particular que podríamos asemejarle a la expresión, pero la expresión literal nunca estuvo presente. Como hay otra expresión, más vale ser temido que amado. Y sí, eso le dice como consejo al príncipe. Y en aquel tiempo le explica el porqué. Entonces, ¿cuál es la causa formal del derecho para Maquiavelo? Vamos a utilizar dos párrafos de dos obras distintas. Una está en el discurso sobre la primera década de Tito Livio y nos dice lo siguiente: de estas dos clases de hombres están llenos el reino de Nápoles, la comarca de Roma, la Romaña y la Lombardía, siendo causa de que en estos países ni haya repúblicas ni ningún gobierno estable, pues tales hombres son completamente enemigos de todo régimen ordenado. Imposible sería fundar repúblicas en tales países, que solo cabe reorganizar con gobiernos monárquicos, porque donde la corrupción es tan grande que nos bastan las leyes para contenerla, es necesaria la mayor fuerza de un mando real, cuyo poder absoluto excesivo ponga freno a las ambiciones y a la corrupción de los magnates. Esto está en el discurso sobre la primera década de Tito Livio. Él compara con Roma, con Lombardía, con Nápoles, y dice que ahí no puede haber república, ahí tiene que haber monarquía de mano dura. ¿Y por qué monarquía de mano dura? Porque es la única forma de imponer el derecho. Nos interesa la causa formal del derecho. ¿Cuál es la causa formal del derecho para Maquiavelo? La fuerza. En El Príncipe, obra que llega a nuestros días, cuyas mayores críticas no las vivió Maquiavelo porque no se publicó en vida, nos dice lo siguiente: debéis pues saber que hay dos modalidades de combate, con las leyes uno, con la fuerza el otro. La primera es propia del hombre, la segunda de las bestias. Pero escuchen lo que dice acá: mas, al no ser a menudo suficiente la primera, es menester recurrir a la segunda. Un príncipe requiere, por tanto,
saber usar bien de la bestia y del hombre. Eso es lo que de manera solapada enseñaron los autores antiguos, al afirmar como Aquiles y otros muchos príncipes de la antigüedad le fueron confiados al centauro Quirón para que los educase y sometiera a su disciplina. Y tener como preceptor a alguien mitad hombre, mitad bestia, no significa sino que un príncipe necesita saber uso de una y otras naturalezas, y que la una no dura sin la otra. Bueno, estos son los dos párrafos que claramente en la obra de Maquiavelo nos dice que cuál es la causa formal del derecho. La fuerza. Calicles, la fuerza. Trasímaco, la fuerza. Maquiavelo, la fuerza. Thomas Hobbes, nos vamos a Inglaterra. Nos vamos a la Inglaterra del 1588-1679. Thomas Hobbes, en su obra famosa El Leviatán, ese monstruo bíblico, ¿no es cierto? Va a buscarlo porque él ve al Estado como el Leviatán. No vamos a entrar a hablar de su filosofía política, etcétera, sino justamente, y no es en el Leviatán, es en una obra que se llama Diálogo entre el filósofo y un jurista, que Hobbes afirma lo siguiente: no es, pues, la palabra de la ley, sino el poder de quien tiene la fuerza de una nación lo que hace efectiva las leyes. No es, pues, la palabra de la ley, sino el poder de quien tiene la fuerza de una nación lo que hace efectiva las leyes. Más claridad en sus palabras imposible. Es decir, ustedes saben que es pactista, contractualista, de ese estado de naturaleza donde homo hominis lupus, el hombre era el lobo del hombre, el hombre en un pacto cede, pero ¿qué cede? Cede derechos para que el Estado se imponga su derecho por la fuerza. ¿No es cierto? Bueno. Vamos a hacer un paso siguiente y nos vamos a ir, dejamos a Tomás Hobbes y nos vamos a Benito Spinoza, a Baruch Spinoza, nos vamos a Ámsterdam 1632. Spinoza, descendiente de españoles, es holandés, ¿no es cierto? Panteísta, pero procede de familias judías sefardíes emigrantes de la península ibérica. Por eso Spinoza, cuando realmente sería Spinoza normal y corriente. Hoy día vemos memes que corren sobre Einstein, por ejemplo. Pues bien, cuando Einstein decía creo en Dios, él decía creo en el Dios de Spinoza. Como una anécdota. ¿Cuál es la causa formal del derecho para Spinoza? La fuerza. Y eso nos dice en el tratado político, ¿no es cierto? En el tratado político nos dice lo siguiente: por derecho e instituto de naturaleza, yo no entiendo sino la regla naturaleza de cada individuo, según la cual concebimos que cada cosa es naturalmente determinada a existir y a actuar según cierta manera, de acuerdo a cierta manera. Por ejemplo, y acá viene la parte que nos interesa, los peces están determinados por naturaleza a nadar y los grandes a comer a los más pequeños, y así los peces disponen por supremo derecho natural de agua para nadar y los grandes de pequeños para comer. Ningún individuo tiene el supremo derecho a todo lo que puede, o sea, que el derecho de cada uno se extiende solo hasta allí, donde llega su poder determinado. En otras palabras, el pez grande come al pez chico. El que tiene la fuerza se impone sobre los demás. Con esto terminamos la parte relativa a la causa formal en cuanto a la primera respuesta, la fuerza. Las siguientes lecciones veremos la siguiente respuesta que nos dan otros pensadores